Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados. Bienvenidos al curso del día de hoy. Vamos a cambiar aquí la vista. Creo que ya estamos ahí. Bueno, muy buenas tardes, estimados seguidores que nos acompañan el día de hoy. Hoy es un programa distinto. Hoy tenemos otra modalidad. Hoy vamos a llevar a cabo lo que es una breve charla, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hacer un conversatorio, una plática acerca de un tema que está en boga actualmente en referencia a lo que es la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2024. Me presento, el nombre de un servidor es Joan Valtierra y pues vamos a estar hablando precisamente el día de hoy de la famosa resolución miscelánea fiscal. Por ahí se han vertido diversos comentarios con referente a esta publicación anual que la autoridad tiene la obligación de publicar, de dar a conocer en términos de sus atribuciones, en términos de sus facultades, de sus gestiones para la aplicación de la legislación fiscal. Entonces, no hablamos propiamente de un proceso legislativo, hablamos de un proceso de carácter meramente administrativo, en el cual pues las autoridades tributarias, en este caso las federales, tienen esta obligación. Entonces, muy buenas tardes, por ahí les mando un afectuoso saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Patricia, Sánchez, Imelda, Jonathan. Amigo Jonathan, muy buenas tardes, por ahí me comentabas que ibas a estar muy pendiente, muy atento del curso del día de hoy. Y pues bienvenido, Sara Fernández, muy buenas tardes. Efren, amigo Efren, ¿hace cuántos años que no te veo, amigo Efren Uribe? Me da un gusto, los voy a estar leyendo aquí a través de la transmisión en vivo que está por medio de Facebook, los voy a estar leyendo. Cualquier comentario, cualquier duda, pregunta, referente a lo que vamos a estar comentando el día de hoy, referente a los temas que vamos a estar abordando el día de hoy, porque es resolución miscelánea fiscal, pero es muy extenso, es muy amplio. Difícilmente en 2 horas o en 5 horas, como se han abarcado en algunos cursos, se puede abarcar la totalidad de las reglas que integran este documento anual que da a conocer la autoridad. Entonces, aquí en este caso, simple y sencillamente hacemos un breve extracto atendiendo al propósito de lo que busca el programa, la transmisión del día de hoy, en el cual, la autoridad fiscal se rige ahora con el uso de las tecnologías de la información. Sabemos que al día de hoy existe una administración electrónica tributaria, que existe una fiscalización en tiempo real, que la autoridad cada vez tiene mayores elementos objetivos para tener un mayor control acerca de las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes. Y pues de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar también de algunas reglas de operación de algunos regímenes, de los regímenes simplificados, que lo es el régimen simplificado de confianza, y lo que es el ya suprimido régimen de incorporación fiscal y que al día de hoy permanece. Hay ciertos beneficios tributarios, ciertos derechos adquiridos que en su momento estaban vigentes cuando estaba, valga la redundancia, cuando este régimen fiscal estaba vigente y que no se pueden, la autoridad no los puede coartar, no los puede quitar. Por eso en su momento se dio la posibilidad de presentar un aviso de permanencia en el régimen de incorporación fiscal, y las reglas de carácter general, en este caso contenidas en la miscelánea fiscal, nos dan el cómo seguir aplicando, el cómo llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de este régimen ya suprimido, ya derogado. Y pues bueno, vamos a hablar de todo esto. Y para ello, tenemos una presentación el día de hoy que les voy a estar compartiendo para que vayamos analizando este tema, este documento de la miscelánea fiscal. Nuevamente, bienvenidos. Su servidor Joan Valtierra les agradece que nos acompañen el día de hoy en esta transmisión en vivo. Reitero, estamos en Facebook. Comentarios, dudas, preguntas, aportaciones, saludos, los voy a estar leyendo. Aquí tengo el chat de Facebook. Nidia Tinoco, buenas tardes. Saludos, estimado Efren. Y pues bueno, vamos a colocar la presentación. Bien. Y por favor, confirmarme si ya se observa, el documento. La presentación se intitula, la primera diapositiva, Resolución Miscelánea Fiscal 2024, buzón tributario y CFDI como principales instrumentos de fiscalización. Primeramente comentar, pareciera una obviedad saber o tener ya por hecho o ya tener por dado qué es el buzón tributario, pero hay que comentarlo. Primeramente,
tenemos el buzón tributario. Vamos a decir, ¿qué es el buzón tributario? Desde el 2014 en aquella reforma fiscal integral, bastante importante, bastante espesa, se adicionó esta figura al Código Fiscal de la Federación en el artículo 17K. El artículo 17K de dicho código establece lo que es este buzón tributario, el cual todos los contribuyentes lo tienen asignado, no todos habilitado, pero el hecho de que ya estés inscrito en el padrón de contribuyentes, el hecho de que tú ya te encuentres en un RFC, te tienes asignado un buzón tributario. Entonces, desde el 2014 está esta disposición, por ahí de manera paulatina se fueron haciendo algunos cambios, algunas modificaciones, ya que pues no era obligatorio, y al día de hoy ya incluso viene tipificado como una conducta infractora el no tener habilitado el buzón tributario o los medios de contacto para habilitar el citado buzón. Por ahí existían dudas, oigan, ¿hasta cuándo ya tengo que tener el buzón tributario? Ya me van a sancionar, ya me van a multar. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de algunas reglas, vamos a hablar de, en el caso de los reciclos, cómo los constriñe la autoridad por medio de reglas de carácter general a que ya tengan habilitado este buzón tributario, a que ya tengan su certificado de firma electrónica, a efecto, pues de tener un mayor control acerca de, de los contribuyentes y de sus operaciones. Entonces, ¿qué es el buzón tributario? Es un medio de comunicación, lo comento, lo reitero, no debemos darlo por hecho, de que ya tenemos entendido que es un medio de comunicación electrónico contenido en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria y es un mecanismo directo de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, en el cual la autoridad fiscal por medio de ese buzón tributario, en términos de ese mismo 17K, puede llevar a cabo diversas gestiones, como lo es notificar cualquier acto administrativo, ¿verdad? O enviar mensajes de interés. Entonces, lo que se busca con que haya un buzón tributario es que haya una mayor eficiencia de parte de la autoridad en sus actuaciones y por eso existe este mecanismo, este medio de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes y derivado de este mecanismo, la autoridad puede notificar cualquier acto administrativo, incluso aquellos que puedan ser recurridos, es decir, incluso aquellos que puedan ser impugnables. Es una manera de eficientar las actuaciones de la administración tributaria y evitar que desde un inicio, al momento de dar a conocer el acto administrativo al gobernado, al contribuyente, existan inconsistencias, ¿no? De hecho, ya está también en términos del 129 del Código Fiscal, está derogado la impugnación de notificaciones para que en la vía administrativa no exista manera de impugnar estas actuaciones iniciales de parte de la autoridad. Entonces, está el buzón tributario, el cual, mecanismo de comunicación, la autoridad puede llevar a cabo dichas gestiones y el contribuyente, por otro lado, no nada más veamos lo que le puede llegar a perturbar o lo que le puede llegar, en su caso, entre comillas, a perjudicar al contribuyente, que por ahí hay también varios contribuyentes amparados en su momento cuando entró en vigor esta disposición, metieron en un amparo, solicitaron el amparo, lo mismo en el tema de la contabilidad electrónica, pero bueno, ese es otro tema, y viendo también la eficiencia, la eficacia o la rapidez, la celeridad también con la que los contribuyentes pueden llevar a cabo sus gestiones, sus trámites, sus devoluciones por medio de medios vía remota, por medios electrónicos, pues también el contribuyente por medio de dicho buzón va a poder llevar a cabo, va a poder solventar requerimientos, va a poder presentar información, documentación, va a poder llevar a cabo solicitudes de devolución y en cantidad de trámites, para lo cual sí será o es necesario que tengan habilitado dicho buzón, ¿no? Entonces, eso es el buzón tributario y no había, hasta el 2020, no venía tipificado como conducta infractora el no tener habilitado el buzón tributario o los medios de contacto. No lo venía. Al día de hoy ya viene, si no me recuerdo, el artículo 86D y el artículo 86D del Código Fiscal de la Federación. El primero, que acabo de citar, menciona lo que es el no tener habilitado o no tener el actualizar los medios de contacto, se considera una conducta infractora, y el numeral subsecuente, el 86D, prevé ya la sanción, que en este caso es de carácter económico, que va entre 4,000 y 10,000, 11,000 pesos aproximadamente, ¿no? Entonces es eso. Y luego, ¿qué tenemos? Al CFD y al comprobante fiscal como principal instrumento de fiscalización. ¿Por qué lo comento? ¿Por qué intitulo así la charla del día de hoy? Porque vamos a observar cómo derivado de estas reglas de operación, pues la autoridad ya de manera mucho más automatizada
trata de tener la determinación de las contribuciones o el control de las contribuciones, en este caso de los impuestos que causan los contribuyentes, porque vaya, ahora ya la generación de un comprobante fiscal, ya todo es con base en un catálogo de claves, no solamente ya la descripción del producto, del servicio, no es meramente de forma manual, hay que elegir un catálogo de claves, la forma de pago, el método de pago, donde la autoridad ya tiene una, digamos, si no al 100%, ya tiene un mayor control de cómo se está extinguiendo, cómo se está liquidando o cómo se está llevando a cabo una operación, si es en una sola exhibición, si es en parcialidades o pago diferido, el método de pago, efecto de acreditar si es procedente la deducibilidad o del acreditamiento, tanto para renta como para IVA respectivamente, de la erogación de qué se trate. Y en su momento, pues desde la acumulación para el contribuyente emisor del comprobante fiscal. Recientemente ha habido varias adecuaciones, modificaciones en materia de comprobación fiscal, las versiones que, bueno, ahorita tenemos esta última versión 4.0, ¿verdad? Venían las versiones 3.2, 3.3, por ahí hubo un periodo de convivencia, de convergencia, en lo que, perdón, en lo que se venían haciendo estas actualizaciones, estas adecuaciones, pero al día de hoy, bueno, ya tenemos esta última versión, la cual a la autoridad le facilita procesar la información de las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de eso y un extracto de estas reglas de operación, de los regímenes simplificados, el régimen simplificado de confianza y por ahí lo del reciclo. Entonces, vamos a continuar. Hola, ¿qué tal, estimado Ismael? Muy buenas tardes, Fabiola, Nidia, les mando un saludo. Aquí estamos pendientes. Y bueno, aquí una breve semblanza curricular de parte de un servidor, bueno, de un servidor. Ahí en su momento la podrían revisar cuando se les comparta, si es que se sube este material. Ok, pues bueno, vamos a empezar de lleno a analizar lo que es esta resolución miscelánea fiscal 2024. Este extracto de reglas, también hablar de lo que es la naturaleza de la miscelánea fiscal de este documento. Y pues bueno, el 29 de diciembre del año 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2024. Ahora no fue en el Día de los Santos Inocentes, fue en un día posterior. Luego hay veces que la autoridad en años previos nos había dado la sorpresa de publicar la miscelánea los días 28, ¿verdad? Y el anterior creo que fue el 27 de diciembre. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla del día de hoy? ¿Cuál es el objetivo? Es conocer las reglas más relevantes en materia de administración electrónica tributaria y las reglas de operación, o algunas, no todas, ¿verdad? Es imposible, reitero por el tiempo, algunas reglas de operación para los regímenes simplificados, régimen simplificado de confianza y régimen de incorporación fiscal. ¿A quienes va dirigido ese enunciativo, más no limitativo? ¿A quienes se dirige este curso, esta plática? A abogados, contadores, administradores, empresarios, docentes, estudiantes en general y cualquier persona interesada en conocer los aspectos más relevantes de la resolución miscelánea fiscal para 2024. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de la charla, del curso del día de hoy, atender a este mecanismo de cómo la administración electrónica tributaria cada vez constriñe más, cada vez tiene más ligada a las operaciones la información de los contribuyentes y, bueno, estas reglas de operación de lo que es de los regímenes simplificados. Y vaya, cualquier persona que nos acompañe, que esté interesada el día de hoy, con mucho gusto vamos a estar charlando. Reitero, el mecanismo, ahí está el chat, los estoy leyendo. Jesús de la Cruz, estimado amigo Jesús, también por ahí tenemos pendiente una reunión que ya no se concretó el año pasado, pero primeramente Dios este año, y antes de que termine el mes, a ver si nos podemos ver, estimado amigo Jesús de la Cruz. Te mando un fuerte abrazo. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestra presentación. ¿Ok? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la resolución miscelánea fiscal? ¿No? Porque por ahí escucho, no, que son reglas que no hay que aplicarlas, que no hay que hacer caso, que no es necesario. Vaya, como lo comentaba al inicio, la resolución miscelánea fiscal es un documento que la autoridad por mandato legal tiene que expedir año con año. Yo lo llamo como una especie de instructivo de la aplicación de las disposiciones fiscales,
no es propiamente la aplicación o no es propiamente que hablemos de una norma legal, pero por ahí recordemos que hay un término de las famosas cláusulas habilitantes que en el propio Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar diversas porciones normativas en donde se hace extensivo que se llevará a llevar a cabo tal o cual trámite, tal o cual obligación, tal o cual aviso, tal o cual declaración, tal o lo que ustedes gusten y manden en términos de las reglas de carácter general que para efecto dicte el Servicio de Administración Tributaria. Eso lo vamos a encontrar de manera recurrente en el mismo cuerpo normativo, en el cuerpo legal, y estas famosas cláusulas habilitantes que nos remiten a las reglas de carácter general que da a conocer la autoridad propiamente habilita el legislador a la autoridad administrativa para que las dé a conocer y en su momento nosotros como contribuyentes, como gobernados, las apliquemos. Y que, ojo, atención, estas reglas no pueden exceder o no pueden extralimitar a las obligaciones previstas en las disposiciones fiscales. Y no me refiero meramente a obligaciones de carácter formal, sino a obligaciones de fondo o obligaciones de pago. Cuando hablamos de obligaciones de pago, cuando hablamos de disposiciones que hagan referencia a elementos como sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago, la miscelánea fiscal no puede extralimitar esas disposiciones que establecen cargas a los particulares, porque recordemos que en términos del artículo 5 del Código Tributario, estas disposiciones que establecen cargas a los particulares son de aplicación estricta. Y si hay una regla de operación de la miscelánea fiscal que intervenga o que tenga que ver con estos preceptos, pues no puede extralimitar lo establecido en la ley. No podría la miscelánea fiscal señalar que la tasa del impuesto sobre la renta es del 35%, en el entendido de que en términos del artículo 9 es del 30%, de la ley del impuesto sobre la renta. Es un ejemplo burdo, pero vaya, tenemos que ser muy enfáticos y acentuar. Esto entonces, ¿a qué voy? Que en las cuestiones de forma, en las cuestiones del cumplimiento de algunas obligaciones, de declaraciones, avisos, solicitudes, evoluciones, compensaciones, pues hay que atender a estas reglas de carácter general, que no únicamente se integran por este documento, sino que hay unos anexos, hay información adicional que viene integrada, que es parte integral de esta miscelánea fiscal, como lo es el anexo 1, que son las formas fiscales, como lo es el anexo 1A, que eso es el catálogo de trámites que se presentan ante el Servicio de Administración Tributaria, porque vaya, yo siempre lo comento, ¿qué es la miscelánea fiscal? Pues es un instructivo, es un manual de cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en las leyes. Coadyuva para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento adecuado de las disposiciones de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los contribuyentes. Entonces, sí hay que aplicar, sí hay que estar pendientes obviamente no podría extralimitar lo que marca la norma y hay que entender que el propio Código Fiscal de la Federación, en su artículo 33, dentro de sus atribuciones y dentro de sus facultades de gestión, señala la obligación de dar a conocer esta miscelánea fiscal. Y bueno, aquí lo comento en esta lámina, que de conformidad con el artículo 33, fracción primera, inciso G, del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones que establecen disposiciones de carácter general se publicarán anualmente, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Esto lo podemos encontrar incluso en el encabezado de la propia miscelánea fiscal, estos dos párrafos que estamos leyendo, que en la resolución se agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, a productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, derechos federales, excepto los relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación por el tipo de leyes que abarca es conocida como la resolución miscelánea fiscal. Impuestos, productos, aprovechamientos, es decir, viene de manera agrupada, de manera ordenada, partimos desde las disposiciones generales, código fiscal, renta, IVA, IEPS, hidrocarburos, y vamos a encontrar cómo viene estructurada esta miscelánea fiscal para que los contribuyentes puedan cumplir y puedan aplicar dichas disposiciones. ¿Ok? Takashi, ok, estimados, saludo, mi buen Luis, te mando un fuerte abrazo, esperemos vernos ya por allá la otra semana. Estimado Luis, qué bueno que estás aquí atento y pendiente. Ok, vamos a continuar aquí con la presentación. Y pregunta, ¿es obligatoria su aplicación? Yo, como se los comenté hace algún momento, diría sí en cuanto a cuestiones formales, sí en cuanto a que no tiene que extralimitar lo previsto en la norma legal, porque si viene algo que contraviene a la propia naturaleza del derecho fiscal o contraviene a las propias disposiciones, pues no sería de aplicación obligatoria. Aquí lo que es coercible, lo que es de abstracto y de observancia general, pues es la norma jurídica.
¿no? Y aquí yo comento en esta lámina que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir sus obligaciones oportuna y adecuada, para lo cual el SAT, dentro del ámbito de sus atribuciones, de sus facultades de gestión, tiene la obligación de expedir año con año la resolución miscelánea fiscal. Entonces, sí, porque les comentaba hace un momento, vienen los anexos, el anexo 1A, que es el catálogo de trámites que se presentan ante la autoridad fiscal. Les voy a poner un ejemplo. La solicitud de devolución o el derecho a la devolución de contribuciones. El artículo 22 del Código Tributario señala la obligación de las autoridades fiscales de devolver las cantidades pagadas indebidamente o de los pagos de lo indebido. Pero, no obstante, no te indica cómo se va a llevar a cabo el trámite, cuál va a ser la gestión que el contribuyente tiene que agotar para poder llevar a cabo esa solicitud de devolución. Por tanto, tenemos que remitirnos a las reglas de carácter general, tenemos que remitirnos al anexo 1A, que es donde viene el catálogo de trámites, y ahí nos va a indicar cuáles son los pasos que tenemos que seguir de manera metódica o paso por paso para poder aplicar, para poder solicitar esta devolución. Lo mismo en el caso de una presentación de alguna declaración, de algún aviso, de alguna solicitud, porque vaya, incluso otro ejemplo en el artículo 17D del Código Tributario, en donde nos señala que se debe de tener un certificado de firma electrónica, te indica así qué es la firma, qué vigencia tiene, que se tramita ante ciertos organismos, pero no te indica cómo llevar a cabo el trámite, no te indica qué documentación, qué requisitos, anexo 1. Y así vamos a encontrar otros tantos. Criterios normativos, criterios no vinculativos, anexo 3, anexo 7, anexo 8, que propiamente no es que ahí se den a conocer las tarifas de la ley del impuesto sobre la renta. Las tarifas, al ser un elemento rígido para la determinación o la cuantificación de la contribución, pues propiamente debe estar previsto y está prevista en la ley del impuesto sobre la renta. Pero en lo que es el anexo 8 viene, digamos que viene segmentado, vienen integradas las tarifas para, si en caso de que el contribuyente vaya a hacer una aplicación mensual, bimestral, una retención semanal, quincenal, el cálculo anual, el cálculo semestral, vienen segmentadas las tarifas o integradas, como le quieran llamar, pero en sí es la misma tarifa, nada más que está segmentada. Y así me puedo ir una serie de ejemplos y simple y sencillamente reitero, es un manual de cumplimiento de las obligaciones fiscales, un manual de cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Ok? Pues bueno, vamos a continuar aquí con nuestro trámite. ¿Ok? Ya tenemos casi 50 personas, más de 40 personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a continuar. ¿Genera obligaciones o solo derechos? Y reitero, aquí recito, transcribo lo que es el artículo 33 del Código Fiscal y dentro de las facultades con las que cuenta la autoridad es proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, asistencia gratuita a contribuyentes ciudadanía, procurando para ello, y viene el inciso G. Este es el fundamento legal de la resolución miscelánea fiscal. Por ahí seguramente muchos, bueno, es que eso ya lo conocemos, ya tenemos el fundamento, pues vaya, yo creo que tenemos que sentar las bases, tenemos que partir de lo que es propiamente este documento, su naturaleza jurídica, si es o no obligatoria su aplicación, si genera obligaciones o solamente nos otorga derechos. Hay que entender qué es eso, simplemente un documento que la autoridad tiene la obligación de dar a conocer año con año y que es un manual de cumplimiento, es un instructivo que nos va a nosotros a servir de soporte y a la autoridad también para poder llevar a cabo sus trámites y sus gestiones. Ok, por ahí incluso hay una regla, no recuerdo el número de la regla, creo que es la 1.8, en la cual, nos indica que también lo que se publique o lo que se dé a conocer en la página del SAT se podrá utilizar en sustitución de lo que venga en la miscelánea fiscal, porque normalmente luego en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria se va dando a conocer de manera anticipada información respecto de trámites, gestiones que se pueden llevar a cabo ante las autoridades fiscales. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a empezar con este extracto, con esta serie de reglas que quiero comentar. Creo que son bastantitas reglas, no tantas, digo, para el tiempo que tenemos, pero sí quisiera comentar algunas reglas que son, no es que no todas sean importantes, pero hay unas que son de aplicación mucho más genérica que otras, mucho más recurrentes que otras. Y pues bueno, vamos a empezar por comentar, vamos a hablar de reglas en materia de comprobación fiscal, algunas, no todas, reitero, esto es un extracto. Vamos a empezar por comentar la regla referente a la expedición de comprobantes fiscales o comprobantes en operaciones con público en general. Vamos a ver
que es ¿cuál es la novedad, por llamarlo de alguna manera? Además de, ¿qué vamos a comentar en esta serie de reglas que voy a ir analizando? Vamos a ir comentando si permanece, si hubo alguna adición, si hubo alguna modificación, y vamos a ir también correlacionando, obviamente, con las normas, ampliando un poquito el panorama de cada una de las reglas, y espero que, bueno, estos comentarios que un servidor les va a estar haciendo en esta transmisión les sean de su utilidad. ¿Ok? Entonces tenemos esta primera regla: expedición de comprobantes en operaciones con el público en general. El famoso CFDI global, la famosa, la factura global, en la cual se señala en términos generales que los contribuyentes, cualquiera otros que no sean los que voy a citar posteriormente, que los contribuyentes en términos generales pueden expedir el CFDI global. ¿Cuál es el CFDI global? Aquel CFDI que van a expedir por las operaciones con público en general, es decir, por aquellas operaciones con las cuales llevaron, vaya, no se les solicitó un comprobante fiscal, con aquellos clientes con los cuales no les requirieron un CFDI, y vaya, de manera obligatoria tienen que integrar todas esas operaciones al final, ya sea del día, de la semana o del mes, en donde indiquen los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general. En términos globales, se tiene que colocar el folio de la operación de cada una, porque hay que soportarlo además en comprobación, en comprobantes simplificados, tickets, notas de venta. Pero, ¿qué pasa con los contribuyentes que tributen en el régimen de incorporación fiscal? Les recuerdo que esta charla, esta plática también va enfocada a los RIF, a los reciclos, ¿no? ¿Qué pasa con los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal? Ellos pueden generar este CFDI de forma bimestral. Continúa esa facilidad, permanece esta facilidad de elaborar de forma bimestral, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones al periodo correspondiente. ¿Esto qué significa? Que los contribuyentes que tributan en este régimen simplificado, aquellos que vaya, en este régimen de incorporación fiscal, que continúan por aquella extensión o por aquella, no le voy a llamar prórroga, no se llama prórroga, no se llama beneficio, no. El contribuyente, desde que se incorporó, mientras el régimen estaba vigente, podía estar tributando hasta 10 años, de acuerdo en los términos de los artículos 111 al 114, creo que sí, 111 al 113, por ahí de la ley del impuesto sobre la renta, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, no se trata de un beneficio, sino que era un derecho, vaya, un régimen de tributación que no se podía coartar o no se podía suprimir, o sea, sí se suprimió, sí se derogó, pero existió la posibilidad de presentar el aviso de permanencia. Entonces, aquellos contribuyentes que aún al día de hoy continúen tributando en el régimen de incorporación fiscal, no tienen que hacer el desglose de los folios de las operaciones, bastará con que de manera, y además pueden hacerlo de manera bimestral, solamente tienen que incluir el monto total de las operaciones del periodo correspondiente, ¿ok? Eso para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. De igual manera, para los famosos reciclos o para los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, en el caso de los FDIs de las operaciones con público en general, también de igual forma deberán incluir el monto únicamente desglosado, el monto de las operaciones, del total de las operaciones del periodo que corresponda. Pero en este caso, en el caso de los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, debe ser mensual y deben de cumplir con lo establecido en el quinto párrafo de esta regla. ¿Y a qué se refiere el quinto párrafo de lo que señala esta regla? Deben de hacer el desglose de los impuestos trasladados, ya sea del IVA o en su caso, solamente en su caso, del IEPS. Entonces, en resumidas cuentas, luego ahí pongo un comentario al calce de cada una de las láminas. Otra cosa importante, yo te lo menciono, de hecho aquí por eso lo cito aquí en rojo. Ya no es obligatorio generar el comprobante fiscal por medio de la aplicación Factura Fácil de la aplicación electrónica Mis Cuentas. La regla que estaba hasta el 2023 establecía lo mismo que les acabo de comentar, pero se tenía que hacer a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas. ¿Y qué creen? El contribuyente, tanto RIF como Reciclo, podrán continuar utilizando esta aplicación de factura fácil a través de Mis Cuentas o cualquiera otra, o a través de un proveedor autorizado de certificación para la generación de este comprobante fiscal global. Es decir, ya no está supeditado o no estará condicionado, aunque decía podrán generar y demás, pero sí señalaba lo de Mis Cuentas. Y a efecto de evitar confusión y a efecto de evitar o restringir que el contribuyente lo lleve a cabo pues solamente por esa herramienta,
pues se queda abierto y únicamente acentúan, enfatizan que en el caso de los RIF y en el caso de los reciclos no tienen que hacer desgloses de folios de cada una de las operaciones, sino que bastará que de manera global indiquen el monto total de las operaciones al periodo correspondiente. Y reitero, los RIF bimestral y los reciclos mensual, pero los reciclos sí tienen que hacer desglose de los impuestos. No, en el caso del régimen de incorporación fiscal, recordemos que en la Ley de Ingresos de la Federación, todavía vigente hasta el 2021, tienen un beneficio. Ellos digamos que tienen beneficio sobre beneficio, porque además de la reducción que tienen en materia de renta, en materia de impuestos indirectos con operaciones con público en general, tienen la aplicación de ciertas tasas preferenciales que van de un 2 a un 8%, y además de esas tasas preferenciales en impuestos indirectos o traslativos, supuestamente, tienen márgenes de reducción del 100, 90 y así sucesivamente. Entonces, digamos que por la naturaleza de este tipo de contribuyentes que realizan propiamente operaciones con público en general, básicamente la autoridad únicamente quiere saber los importes, quiere saber los montos, y si algo le cae por concepto de impuestos sobre la renta, pues qué mejor. Y bueno, en el caso de los reciclos ya se tiene, digamos, un mayor control. Entonces ahí está, ya no es obligatorio generar el CFDI, no sé si llamarlo obligatorio, más bien yo creo que lo deja abierto, porque tampoco pensaría yo que la autoridad le estuviera restringiendo al contribuyente la generación del CFDI global a través de otros mecanismos, pero en el entendido de que a través de esta factura fácil no se requiere ni certificado de sello digital, ni firma electrónica, pues vaya, estos contribuyentes ahorita sí ya queda abierto y continúa esta regla, ¿ok? Vamos a comentar otra regla, lo que es la emisión de CFDI por concepto de nómina del ejercicio fiscal 2023. María Arellano, saludos. Saludos, María. Muy buenas tardes. Igual, si mandan saludos, a ver, voy aquí a regresarme un poquito a la pantalla. Si nos envían un saludo, un comentario o algo, igual me gustaría que, pues vaya, nos hicieran saber desde qué parte de la República nos están sintonizando esta transmisión, o bien si vaya, incluso si es de otro país, como por ahí veo a mi buen amigo Ismael, que él está desde Costa Rica, les agradecería mucho que nos lo hicieran saber para enviar los saludos. Saludos, estimado amigo Jonathan, aquí cerquita, contador también, amigo de generación, de verdad, ya contemporáneos, estimado Jonathan. Pues bueno, ahí está. Igual reitero, preguntas, comentarios, adelante, aquí los vamos a estar comentando. Ahora sí, CFDI nómina del ejercicio fiscal 2023. Ok, oye, que no timbré la nómina del ejercicio fiscal 2023, todavía tengo pendientes unas nóminas, ¿puedo timbrarlas hasta antes de presentar la declaración anual en estricto sentido o en una interpretación un tanto más conservadora? Pues recordemos que en tratándose de los requisitos para la deducción, requisitos para poder proceder con aplicar la deducción de alguna erogación, debemos de reunirlos dentro del ejercicio fiscal de que se trate. No obstante, en el caso de las nóminas, bueno, se tiene un periodo de gracia, hay una regla, no tengo ahorita de bote pronto el número de la regla, que dependiendo del número de los trabajadores, se tiene un periodo, un plazo para la expedición del comprobante fiscal. Entonces, ¿qué pasa con aquellas nóminas que no han sido timbradas en el ejercicio fiscal 2023, o salvo estas últimas semanas que fueron en 2023 o la última quincena de 2023, pues por ahí se tenía un periodo de 3, 6, 10 días, dependiendo el número de trabajadores. Pero ¿qué pasa? No se vaya a prestar a confusiones. Por ahí luego he escuchado que algunos contribuyentes, con base en esta regla, señalan que tienen hasta el mes de febrero para timbrar sus nóminas. Pues vaya, no es que tengan hasta el mes de febrero para timbrar sus nóminas, sino que en tratándose de aquellos CFDIs de nómina que tuvieron algún error, pero que sí fueron generados en 2023, se van a poder corregir, se van a poder sustituir hasta más tardar el 29 de febrero, pero siempre y cuando única y exclusivamente hablemos de errores. Entonces, ¿qué nos dice la regla 2.7.5.6? Emisión de CFDI por concepto de... Esta regla permanece, es una regla de operación que ya se venía aplicando y es importante comentarla en razón de aquellos contribuyentes que todavía tienen pendiente algún timbrado de nómina y que nos señala que para los efectos, y bueno, vienen las disposiciones legales aplicables, los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2023 hayan emitido CFDI de nómina que tengan errores u omisiones en su llenado o en una versión, podrán por única ocasión corregir estos, es decir, hacer referencia única y exclusivamente
aquellos CFDIs, aquellos comprobantes fiscales de nómina que hayan, perdón, que hayan tenido un error en su generación y que hayan sido timbrados en 2023, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita o se genere a más tardar el 29 de febrero de 2024 y se cancelen los comprobantes que se sustituyen. Entonces, es única y exclusivamente para aquellos CFDIs que ya fueron generados en su periodo, en su momento correspondiente y posteriormente haya que corregir, haya que hacer algún error, haya que subsanar, perdón, algún error y se tiene a más tardar el 29 de febrero. Y obviamente la fecha de pago debe de corresponder al ejercicio fiscal 2023 en el entendido de que vaya parte de los requisitos de la deducción de este tipo de erogaciones es que estén efectivamente pagados y evitar tener problemas con la autoridad en cuanto a la aplicación de la deducción correspondiente. ¿Ok? Entonces, ahí esta regla permanece y solamente es aplicable para CFDIs con errores que hayan sido timbrados, CFDIs de nómina con errores que hayan sido timbrados en 2023. ¿Ok? Ojo, registro de ingresos y gastos en mis cuentas. Yo quiero hacer una precisión y establecer bien, bueno, varias precisiones respecto de qué contribuyentes se encuentran relevados del envío de contabilidad electrónica, del envío de la declaración informativa de operaciones con terceros, porque por ahí escuché algunos comentarios de algunos colegas en donde señalaban que los contribuyentes de actividad empresarial y profesional sí tienen la obligación de llevar contabilidad electrónica. Pues sí, en un principio podemos señalarlo de forma general, que sí es así. No obstante, las reglas de carácter general, en este caso la miscelánea fiscal, les da ciertas facilidades, les da ciertas prerrogativas, y aquí es donde viene la aplicación de esos beneficios que la misma autoridad, por la naturaleza, por el tipo de contribuyente, que son aquellos que funcionan más con base en flujo de efectivo y los cuales la autoridad se puede guiar propiamente con los FDIs, entonces para la determinación de contribuciones, entonces vaya, los releva de ciertas obligaciones formales de estar haciendo el envío de contabilidad electrónica y el envío incluso de la declaración informativa de operaciones con terceros. Y yo comento aquí de manera muy breve en esos incluso resalto algunas partes del texto, y en la parte inferior permanece la facilidad para contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y para personas físicas con actividad empresarial y profesional y para aquellas personas que obtengan ingresos mediante plataformas tecnológicas de no enviar la contabilidad electrónica en términos del artículo 28. Sí, no, es una facilidad, es una prerrogativa que ha permanecido durante el transcurso del tiempo, pero bueno, hay que hacer la precisión. Incluso también relevar a otros contribuyentes, a los del régimen simplificado de confianza, en su momento en el capítulo de 3.13, ahí lo vamos a comentar. Entonces, ¿qué nos señala esta regla? Nos indica lo de la obligación que para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código, así como título cuarto, capítulo 2, sección 2 de la ley de renta vigente hasta el 31 de diciembre, es decir, los regímenes de incorporación fiscal, los contribuyentes cuyos ingresos de que se trate no excedan de 2 millones, recordemos que los contribuyentes del RIF, una de las limitantes para poder tributar en el citado régimen es que no excederán de 2 millones de pesos. Entonces, tanto los RIF, así como los contribuyentes que tributen en términos del título cuarto, capítulo 2, secciones 1 y 2, es decir, actividad empresarial y profesional y plataformas tecnológicas, que no excedan o que no obtengan ingresos de más de 4 millones de pesos, así como las asociaciones religiosas, que en el caso de las asociaciones religiosas, para aplicar esta facilidad, tienen que presentar un aviso de aclaración en términos de otra regla. Dice, pero de manera imperativa lo menciona, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas, disponible en la página electrónica del Servicio de Administración Tributario, para registrar los datos correspondientes a sus ingresos y sus gastos. ¿Ok? Los ingresos y gastos amparados por un CFDI no será necesario registrarlos en la citada aplicación. Entonces, en resumidas cuentas, si ya todas las operaciones de este tipo de contribuyentes, RIF, actividad empresarial y profesional, o contribuyentes de plataformas tecnológicas, primeramente los RIF no exceden 2 millones de pesos, o los de plataformas tecnológicas o actividad empresarial y profesional no excedan de 4 millones de pesos, y su información está amparada en comprobantes fiscales, vaya, no es necesario que hagan el envío de la contabilidad electrónica. No es necesario que cumplan con esa obligación de enviar contabilidad electrónica. Permanece esta facilidad, ¿no? Cuando no exceden de estos importes, basta con que ingresen a la aplicación de Mis Cuentas
y hagan el registro correspondiente, pero únicamente por aquellas operaciones que no cuenten con CFDI. Entonces, creo que eso incluso al momento de presentar la declaración te envía un aviso. Entonces, permanece esta facilidad. ¿Ok? Cumplimiento, y bueno, de manera conjunta, también cito esta regla, la 28116 de la miscelánea fiscal 2024, en el cual también menciono que permanece la facilidad del no envío de la contabilidad electrónica, excepto, bueno, aquí nos dice, digamos que esta manera de robustecer lo que es la regla que acabamos de comentar, la regla 2814, consecuentemente la regla 216, cumplimiento de entregar contabilidad electrónica de manera mensual. Y el primer párrafo de la regla 2816 nos menciona que para los efectos del artículo 28, fracción cuarta, los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable en el portal del SAT, excepto los contribuyentes que registren sus operaciones en la aplicación electrónica Mis Cuentas en el portal del SAT, deberán enviar a través del buzón o a través del portal Trámites, elegir la opción Personas o Empresas, y ver más categoría Contabilidad Electrónica. Entonces, aquí no se exceptúa. Digo, ya previamente nos hace mención de hacer el registro de Mis Cuentas, RIF, actividad empresarial y profesional y plataformas tecnológicas que no excedan de 4 millones, consecuentemente no estarán obligados a hacer el envío de la contabilidad electrónica. Ahí está la regla 2816, permanece esa regla de operación. ¿Ok? Y vaya, continuando con las facilidades o estas reglas de operación también para este tipo de contribuyentes, facilidad para los contribuyentes personas físicas. Regla 28117. Permanece la facilidad, menciono aquí al calce en color rojo, permanece la facilidad para contribuyentes persona física con actividad empresarial y profesional, ingresos por plataformas tecnológicas, y aquí ya se incluye arrendamiento. Ojo, aquí habla actividad empresarial y profesional, plataformas tecnológicas y arrendamiento, digo, los que tributen en términos de ese régimen, de no enviar contabilidad electrónica en términos del artículo 28 y tampoco la declaración informativa de operaciones con terceros en términos de la ley del impuesto al valor agregado, la famosa DIOT, ¿no? Entonces, están relevados, se permanece esta facilidad. ¿Y por qué es importante comentarla? Luego, muchas veces me ha tocado ver algunos contribuyentes que me dicen, oye, Iván, aparece negativa mi opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. Por ejemplo, un contribuyente con actividad empresarial y profesional aparece negativa porque me aparece que no he enviado la declaración de proveedores del mes de octubre. Y pues vaya, yo reviso y es un contribuyente que pues no rebasa los 4 millones de pesos de ingresos y que claramente en términos de esta regla 28117 y que permanece esta facilidad, no está obligado a enviar la DIOT. Por ahí puedes presentar un caso de aclaración e incluso en algunos otros casos he conocido contribuyentes que hacen el envío de la famosa DIOT sin operaciones a efecto de obtener de manera mucho más ágil la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. No estoy diciendo que lo hagan de esa manera, simplemente estoy diciendo que aquí tenemos el soporte en términos de las propias reglas que da a conocer el SAT, estas reglas de operación de que contribuyentes con actividad empresarial y profesional, plataformas tecnológicas y contribuyentes que tributan en el régimen de arrendamiento no tienen la obligación de hacer el envío de la contabilidad electrónica ni hacer el envío de la declaración de proveedores para efectos del impuesto al valor agregado, mejor conocida como DIOT, para que en su caso presenten la aclaración correspondiente por si la opinión o a lo mejor un requerimiento de parte de la propia autoridad, pues presentas una aclaración administrativa, ¿no? O en caso de que tu opinión no aparezca como negativa, muchas veces la opinión se requiere ya no solamente para las gestiones o para ser proveedor de la administración pública, ya también en muchas entidades en la iniciativa privada, en muchas entidades de carácter privado, ya te piden la opinión de cumplimiento para que puedas ya sea ser su proveedor o te pueda incluso efectuar algún pago, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. Esta regla permanece y posteriormente también vamos a ver la que incluye a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Esto a efecto de que la autoridad, bueno, pues trata en medida de lo posible de tratar de simplificar el cumplimiento de las obligaciones de estos contribuyentes. ¿Ok? Entonces, veamos, importante, esta regla, la regla 2.9, ya pasando ahorita, dejando de lado este tema de las contabilidades, el CFDI global y demás, vamos a cambiar un poco el giro, vamos a cambiar un poco
el tenor en el que va la plática. La regla 2.9.13 se intitula Aclaración de cartas invitación, exhortos o comunicados por incumplimiento a las disposiciones fiscales. Fíjense cómo aquí hago un comparativo de la regla 2023, la cual sufrió una modificación el 18 de octubre del 2023, en atención a todas estas gestiones que está llevando a cabo el Servicio de Administración Tributaria a través de sus comunicados, a través de sus cartas invitación, a través de sus famosos exhortos. De esta misma regla podemos hacer, por ahí tenemos una hora, Paf, de comunicados del SAT, igual que fue transmitida por un servidor. Pueden verla, ahí se las recomiendo, que habla de todo este tema referente a los comunicados, a los exhortos, a las cartas de invitación que hace llegar la autoridad a los contribuyentes. Yo en su momento, cuando he estado analizando, he vertido algunos comentarios respecto a estos exhortos, respecto a estas invitaciones. Muchas veces he mencionado que es una fiscalización de hecho, pero no de derecho. ¿Cómo que una fiscalización de hecho, pero no de derecho? Sí, claro, la autoridad ya con base en elementos objetivos, ya con base en información que revisa del propio contribuyente, de sus operaciones, ya está diciéndole al contribuyente, ya te observé, ya te vi, ya veo que tienes omisiones, ya veo que tienes incumplimientos, ya veo que tienes diferencias, y empieza a enviar invitaciones, exhortos o comunicados. ¿Y por qué el vocablo de comunicados? ¿Por qué el vocablo de comunicados? Y si observan, al calce de la regla viene el artículo o el numeral referente o correlativo a estas invitaciones, estos exhortos. Veamos, vamos a hacer un análisis un poquito más puntual, espero no llevar mucho tiempo, pero es importante comentar esta regla, la regla 2913, ¿vale? Estimado Mario Pérez, desde Monterrey, Nuevo León. Estimado Mario, un saludo, muchas gracias por transmitirnos. Igual, reitero, dudas, comentarios, saludos, ahí está abierto el chat en Facebook. Ahorita estamos en la transmisión en vivo el día de hoy, 11 de enero de 2024, ya son casi las 4 de la tarde. Ok, fíjense, la regla en este comparativo anteriormente se intitulaba Aclaración de cartas, invitación o exhortos por incumplimiento de las disposiciones fiscales. Ahora se amplía, ya no solamente es aclaración de cartas, invitación o exhortos, sino también de comunicados por incumplimiento de las disposiciones fiscales. ¿Y por qué el vocablo de comunicados? Ahorita les voy a compartir en la siguiente pantalla. Miren, me voy primero a la disposición. Me voy primero al ordenamiento, a la porción normativa de donde parte la autoridad, la cual fue adicionada en 2021 y que no, pues vaya, tiene relativamente muy poco tiempo. No, fue a finales del 2021, si no mal recuerdo, que se adicionó una fracción cuarta al artículo 33. Recordemos que estamos hablando de las facultades de gestión con las que cuenta la autoridad fiscal. ¿Y qué nos dice? Por ahí mi buen amigo Rómulo Sánchez, le mando un fuerte abrazo, un saludo. Por ahí un alumno que he tenido el gusto de compartir el aula con él, que vaya, le agradezco todos los comentarios vertidos, los conocimientos compartidos. Me decía que estas son las famosas cartas intimidación. En vez de cartas invitación, cartas intimidación. A efecto, no voy a ponerle un vocablo agresivo a esta forma de comunicación de parte de la autoridad para con los contribuyentes, pero al final de cuentas sí le hace notar al contribuyente que está pendiente y que como ya la autoridad, pues vaya, tiene estos mecanismos automatizados como lo es el CFDI, que es una fiscalización en tiempo real, puede tener elementos objetivos y ciertos indicios para decirle al contribuyente, oye, veo diferencias, oye, no has enterado estas retenciones, oye, estás declarando menos, acláramelo, acércate, pues porque al final de cuentas también las facultades de comprobación, las facultades privativas con las que cuenta la autoridad, las del 42, también están a salvo. En su caso la autoridad las podría ejercer, que realmente ya en últimas fechas no se desgasta tanto. Ahorita le está dando mucho resultado a la autoridad fiscal valerse de esta fracción cuarta del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en donde señala que las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. Y viene la fracción cuarta.
promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones o su situación fiscal mediante el envío de, ya vienen propuestas de pago, ya no le llaman liquidación de créditos fiscales, porque pues vaya, claramente para que haya una liquidación, para que te finquen un crédito fiscal, tiene que preceder un acto administrativo, tiene que preceder un acto de fiscalización, tiene que preceder una auditoría, una liquidación, una determinación, una notificación, una resolución, ¿verdad? No es tan sencillo. ¿Cómo así? Entonces, únicamente aquí la autoridad, en términos de esta fracción cuarta, ya te hace llegar propuestas de pago. Entiéndase, tranquilo, contribuyente, no significa que eso es lo que debes, es una propuesta de pago. Entonces, ¿qué pasa? El contribuyente también tiene que ser autocrítico. Yo con esto no estoy diciendo que el contribuyente omita o deje de cumplir o deje de pagar o deje de presentar hasta que lo coaccionen. No, aquí entender la naturaleza de este tipo de actuaciones, que la autoridad las puede llevar a cabo, te puede invitar, te puede hacer propuestas, pero eso no significa que eso es lo que se tenga que pagar, que no significa que eso es lo que está, que eso es lo que está bien de parte de la autoridad, que no es una liquidación, que no es un crédito fiscal, sino son propuestas. Entonces el contribuyente puede ser autocrítico y vaya a revisar, irse hacia adentro, por llamarlo de alguna manera, su contabilidad, su información, una auditoría interna y decir, bueno, si es cierto, estoy pendiente con esto, y determinar sus propias contribuciones, como pues, en su momento el principio de autodeterminación tributaria, ¿verdad? Previsto en el Código Fiscal. Entonces, ojo, atención, son exhortos, son invitaciones, y luego vienen los comunicados. Yo les decía hace un momento el término, el vocablo de los comunicados. Dice, artículo 33, las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a los siguiente. Dice, promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones de su situación fiscal mediante el envío de comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Véase, cualquiera de ustedes que les han llegado los correos, ven que llegan los correos constantemente o recurrentemente, normalmente los días viernes llegan muchos correos de parte de la autoridad fiscal, estimada, contribuyente, y viene comunicado, y te dicen que tienes pendiente una declaración o que está próxima a vencer o te hacen un desglose de las retenciones que tienes pendientes o te hacen un desglose de los FDIs emitidos, de los ingresos facturados, te hacen un desglose de las omisiones que tienes y de lo que has es decir, pero son comunicados. Pero esto crea una percepción de riesgo en el contribuyente. Crea una percepción de riesgo en el contribuyente que hace que claramente diga, saben que la autoridad ya me observó, la autoridad está pendiente, la autoridad me puede, pues vaya, revisar, me puede auditar y muchas veces, pues bueno, el contribuyente dice, mejor me voy a poner al corriente con mis obligaciones fiscales, ¿verdad? El envío, y fíjense esta precisión que se hace al final, la que hace el legislador, en donde menciona que el envío de los documentos señalados en los incisos anteriores no se considerará inicio de facultades de comprobación. Es decir, es enfático el legislador en señalar que la autoridad cuenta con estas atribuciones, con estas facultades de gestión, pero no se considera que den inicio las facultades de comprobación. Esas quedan a salvo. Y la autoridad, mientras estas estén vigentes, mientras estas no hayan caducado, las puede ejercer. Mientras tanto, ahí tiene un as bajo la manga. Mientras tanto, va a estar constreñiendo al contribuyente, le va a estar pisando los talones, lo va a estar persuadiendo, le va a estar diciendo, ya te vi, ya estoy pendiente de todas esas omisiones. Y por eso, vámonos a esta regla que les comentaba hace un momento. Fíjense cómo se modifica. Sí sufre una reforma a la regla, ya que ahora señala parte de aclaración de cartas, invitación, exhortos, dice, o comunicados por incumplimiento a las disposiciones fiscales. Y anteriormente solamente decía cartas, invitación, exhortos. Ahora bien, la regla previamente, lo que viene en rojo fue lo que se suprimió. Lo que viene en rojo, se reformó y quedó lo que viene en color verde. Del lado izquierdo estamos viendo la regla que estaba vigente en 2023 y que se reformó ese segundo párrafo apenas el 18 de octubre de 2023. Y mencionaba, anteriormente mencionaba que tratándose de cartas, invitación o exhortos emitidos por la Administración Desconcentrada de Recaudación, los contribuyentes podrán realizar la aclaración correspondiente de conformidad con la ficha de trámite 128, diagonal Código Fiscal de la Federación. Esto dejaba muy acotado, muy limitada la aclaración a únicamente por cartas, invitación, exhortos emitidos por las administraciones desconcentradas. Pero recordamos que el 33 hace mención que son invitaciones, exhortos y comunicados. Pero entonces, ahora, ¿quién te envía esos? ¿Quién es quien envía
esas comunicaciones, esos exhortos, esas invitaciones, es la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento. Es una administración central. Ya no hablamos de la desconcentrada de recaudación, sino hablamos de una administración central. Administración Central de Promoción y Vigilancia. Señala, tratándose de comunicados para promover el cumplimiento de las obligaciones en materia de presentación de declaraciones emitidos por la Administración Central, los contribuyentes pueden realizar la aclaración en términos del 128. Entonces, ¿cómo queda la regla en 2024? Voy a leer la regla, los dos párrafos. Primeramente nos dice 2.9.13. Cuando las personas físicas o morales reciban una carta de invitación o exhorto mediante cualquier autoridad del SAT, queda abierto, cualquier autoridad del SAT, carta de invitación o exhorto de cualquier autoridad del SAT, donde se solicita acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán realizar la aclaración correspondiente ante la autoridad referida de la carta o exhorto de conformidad con el procedimiento que se establezca en la carta o exhorto, ¿no? Es decir, ya en la misma carta te dicen, bueno, haz tu aclaración, acércate, tenemos una reunión, una comunicación, envía tal información, y el propio funcionario del SAT te dice, acércate, vamos a ver si hay algunas diferencias, pues las pagas y con eso basta, pero muchas veces esas diferencias pues no son de 10 pesos, ¿verdad? Vienen diferencias mucho, pues vaya, cuantiosas, y vienen diferencias considerables, y vaya, también no vamos a decir que el contribuyente no está omitiendo contribuciones, el pago de contribuciones, sí, también, por eso la autoridad lo hace, se crea esa percepción de riesgo, y le dice, adelante, autocorrige, bueno, no autocorrígete porque no estamos en un proceso de fiscalización, pero ya están observando al contribuyente. ¿Y cómo queda finalmente? En el caso de los comunicados, como es la Administración Central de Promoción y Vigilancia quien los envía, se hace la aclaración en términos de la ficha de trámite 128, aclaración de requerimientos de obligaciones omitidas que se encuentra en el anexo 1A. Entonces, ¿es obligatoria hacer la aclaración, Joan? No es obligatoria. Ya es decisión de cada contribuyente si aclara o vaya, hace una introspección y revisa, se autocorrige. Bueno, quito el término de autocorrección. Si no hace una auditoría interna, dice, ¿sabes qué? Tenemos pendiente esto, ya la autoridad nos observó, vamos a ponernos al día, no es necesario al 100 presentar la aclaración. No estoy diciendo con esto que no la hagan. Si el contribuyente se siente mejor, se siente más tranquilo y quiere hacer la aclaración, adelante. Muchas veces el hacer aclaración o presentar documentación o información es darle más elementos a la autoridad sin que realmente se encuentre en la posición de obligarme a que se los exhiba, porque no está ejerciendo facultades de comprobación. Son invitaciones, son exhortos, son comunicados. Ya será decisión de cada contribuyente si hace la introspección y revisa sus omisiones para ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales, o hace las aclaraciones o hace las dos cosas. Entonces, ahí está la regla y queda, realmente se reformó a finales del 2023, 18 de octubre, y ya quedó así de la manera que se muestra del lado derecho en 2024. Me pareció importante comentarla y darla a conocer. ¿Ok? Ahí está. No, estas no. Vamos a brincar. Personas que no tienen la obligación de habilitar el buzón tributario. Ahora, ¿qué? El extracto de las reglas del régimen simplificado de confianza. Perdón las reglas que acabo de omitir de no estar obligados al buzón tributario, pero eran unas diapositivas de otra presentación, no corresponden a estas. Entonces, ahora voy con un extracto de las reglas del régimen simplificado de confianza. Un extracto de reglas de operación del reciclo. Son muchas reglas, son aproximadamente 36 reglas. Entonces, solamente es un extracto, y ese extracto, pues sí es bastante... yo diría que sí está un poquito robusto, espeso, pero creo que es importante que lo comentemos. ¿Ok? Ahí si hay dudas, comentarios de lo que estamos mencionando, adelante, me las pueden hacer por medio de la transmisión de Facebook. ¿Ok? Y bueno, antes de continuar con este análisis, con estos comentarios que vamos a hacer de las siguientes reglas, tenemos una promoción para todas aquellas personas, ya sea que ya estén inscritas o bien que se quieran suscribir o inscribir, ser parte del grupo de suscriptores de la revista, que tienes la posibilidad de imprimir tu revista y llevarla contigo a todas partes. También ya puedes hacer la impresión de la misma. Suscríbete a PAF Electrónica Plus, ahora ya la puedes imprimir. Ya puedes imprimir tu revista si es que tienes la suscripción electrónica. Son 24 ejemplares, es decir, el año, la anualidad por solo 2,890 pesos.
aprovecha los precios del 2023. Entonces, ahí está la invitación, está el exhorto. Pueden adquirir esta PAF Electrónica Plus y ya la pueden imprimir. Y además está otro beneficio, obtener sin costo la aplicación Casa Creaciones para consultar la revista desde cualquier dispositivo móvil, ¿no? Es una promoción que estará por tiempo limitado, me parece que va a estar a partir del 15 o 16 de enero. De una vez yo les doy la premisa, se está por ahí elaborando el promocional, pero les doy la premisa para que se puedan comunicar y puedan obtener esta promoción, ¿ok? Ahí la dejo. Los invitamos a que formen parte del grupo de suscriptores de su revista PAF. Ahora sí, vamos a continuar. Opción para reanudación y actualización para poder optar por el régimen simplificado de confianza, ¿ok? Menciono ahí al calce con color rojo. Permanece la regla de operación para presentar el aviso de reanudación de actividades como régimen simplificado de confianza o bien la actualización de actividades al régimen simplificado de confianza cuando se reúnan las características para poder tributar en el citado régimen. Entonces, aquellos contribuyentes, personas físicas que vayan a hacer su reanudación de actividades, que se encuentren suspendidos en el padrón de contribuyentes, podrán optar por tributar o por adoptar el régimen simplificado de confianza, siempre y cuando, bueno, reúnan las características para tributar en él y presenten su aviso de reanudación de actividades. Ahí está, las personas físicas que reúnan las características para tributar en este régimen, vaya, que son aquellas que enajenen bienes, presten servicios, y que aquí no está supeditado, no está limitado a que tengan o no título profesional. Aquí la clave para tributar en el reciclo, recordemos, es que no excedan de 3.5 millones de pesos, hablando de personas físicas, y que realicen actividades empresariales, servicios personales independientes, o incluso arrendamiento, o incluso actividades del sector primario. Pueden tributar en el régimen simplificado de confianza, pueden hacer su reanudación. Claramente no hay nada que se los impide. Recordemos que existe la famosa economía de opción, existen diversos regímenes de tributación, y si el contribuyente decide u opta por tributar en alguno de estos regímenes, pues vaya, puede presentar su reanudación de actividades. Igual en el caso de las personas morales que estuviesen tributando en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta o aplicando la opción de acumulación de ingresos ya desaparecida desde el 2021, también pueden, y que se encuentren suspendidas, pueden presentar o presentarán su aviso de reanudación de actividades y más bien deberán tributar en el régimen simplificado de confianza. Recordemos que en el caso de personas morales no es una cuestión optativa, sino viene a ser de carácter imperativa, ya que aquellas que no rebasen los 35 millones de pesos deben tributar en este régimen simplificado de confianza. Por ahí hay unos que incluso están tributando en el título 2, pero bueno, el deber ser, si no mal recuerdo, el 214 de la ley del impuesto sobre la renta es lo que señala. Eso para los que reanuden actividades. Pero ¿qué pasa? Oye, Joan, ¿y qué pasa con aquellos contribuyentes que están tributando en un régimen diverso? Es decir, a lo mejor estás en actividad empresarial y profesional, a lo mejor estás en arrendamiento. Dices, oye, me quiero cambiar el régimen simplificado de confianza, ¿lo puedo hacer? Claro que sí lo puedes hacer. Ahí el segundo párrafo nos indica aquellos contribuyentes, personas físicas que tributen en un régimen distinto al señalado en el 103, es decir, un régimen que no es el reciclo, podrán optar por tributar en este último siempre y cuando presenten su aviso de actualización de actividades económicas en términos de la ficha de trámite 71 del Código Fiscal de la Federación. Y una vez elegida dicha opción, no podrán variarla en el mismo ejercicio. Ok, recordemos que el propio Código Fiscal señala que de los regímenes de tributación o de las opciones de tributación, una vez la que haya elegido el contribuyente, no recuerdo, creo que es ahí el artículo 5 o el 6 del Código, no podrán variarla en el mismo ejercicio, ¿no? Salvo, recordemos, o más bien lo comento, en el caso de aquellos contribuyentes, personas físicas, que dejen de reunir las características, ya sea por rebasar, no sé, los 3.5 millones, por empezar también a obtener ingresos por otros regímenes que no convergen o que no conviven con el reciclo. Aquí sí, digamos que hay una cierta retroactividad en la aplicación de las disposiciones fiscales. Ahorita lo voy a comentar un poquito más adelante. Hay una regla de operación que en el caso de las personas físicas, a partir del mes en que, no es como en el caso de personas morales, que es a partir del siguiente año cuando dejen de reunir las características. En el caso de personas físicas, si rebasan los 3.5 millones o si se actualiza alguno de los supuestos para no poder tributar en el reciclo,
En ese mismo ejercicio te tienen que regresar al régimen que corresponda desde enero, ya sea actividad empresarial o arrendamiento, y presentar declaraciones complementarias y pagar el impuesto ya no aplicando la tasa preferencial que viene en el reciclo. Ahorita lo comentamos, ahorita lo comento un poquito más adelante. Entonces, me voy a regresar a esta regla, la regla 3.13.2. Entonces, aquellos contribuyentes que estén en algún régimen diverso, pueden hacer su actualización de obligaciones. Pongo el ejemplo, contribuyente persona física con actividad empresarial y profesional que te diga, oye, Joan, me quiero cambiar al reciclo, ¿lo puedo hacer? No supera los 3.5 millones, no. Oye, ¿no tienes ingresos por plataformas tecnológicas? No. Ok, bueno, y alguna de las otras causales que señala el numeral 113, pues adelante, presentas tu aviso de actualización de actividades económicas. Entonces, ¿cuándo se presenta? Dentro del mes siguiente a aquel en que ocurre el supuesto. De hecho, ahorita me di a la tarea también de colocar un pequeño extracto del numeral 29 del reglamento del Código Fiscal de la Federación para observar cuándo se tiene la obligación de presentar el aviso de que se trate. Entonces ahí menciono al calce, permanece la regla de operación para presentar el aviso de reanudación de actividades como régimen simplificado de confianza o bien la actualización de actividades al régimen simplificado de confianza cuando se reúnan las características para ello. ¿Ok? Entonces, aquí, y lo comento, ¿cuándo se tienen que presentar? Oye, lo tengo que hacer a más tardar en enero. No propiamente. En el caso de personas morales, sí, ahorita lo comentamos, ahorita nos vamos a los transitorios, pero en el caso de personas físicas, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Aquí en el caso de personas físicas, básicamente está condicionado a que reúnan las características para el régimen de que se trate. Entonces, lo ideal es que lo hagas ahorita, lo ideal o lo recomendable es que sea a inicio del ejercicio. Oye, ¿hasta cuándo tengo? Lo único que les puedo comentar, no hace una precisión la regla, pero el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 29, señala lo siguiente. Veamos, nos señala, por favor, comentarme, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, Yo ahorita, bueno, estoy aquí comentando, sigo aquí con la transmisión, pero por favor les voy a pedir de manera encarecida, les voy a agradecer mucho si me indican si se escucha bien, si tenemos buen audio, buen video, porque por ahí como que me empezó a salir aquí que había unas fallas técnicas, pero por favor confirmarme si estamos bien, estamos pendientes, si se escucha bien, se ve bien, para poder continuar con la transmisión de manera correcta. ¿Ok? Entonces vamos acá me voy a regresar a la presentación. El artículo 29, oye, ¿cuándo se tiene que presentar ese aviso, Joan? Pues nos tenemos que remitir al reglamento del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29, en donde nos señala que para los efectos del artículo 27, las personas físicas o morales presentarán en su caso los avisos siguientes: suspensión de actividades, reanudación de actividades, actualización de actividades económicas y obligación. Hay varios. Yo solamente coloqué lo de suspensión, reanudación y actualización en razón de la regla que estamos comentando. ¿Cuándo se tiene que presentar el aviso? Los avisos a que se refiere este artículo se deberán presentar dentro del mes siguiente a aquel en que se actualice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive. Dentro del mes siguiente a aquel que se dé la hipótesis para estar obligado a presentar el aviso. Oye, la suspensión, pues dentro del mes siguiente en que dejes de realizar actividades, la reanudación dentro del mes siguiente en que empieces a realizar actividades, la actualización dentro del mes siguiente en que ya estés empezando a llevar a cabo tus actividades económicas de forma diversa. Ahí está, entonces, lo recomendable si tú te quieres, la reanudación pues será en el momento que tenga que ser enero, febrero, marzo, cuando el contribuyente se reanude. La actualización pues dentro del mes siguiente a que ocurra el supuesto. Ahí está, artículo 29 del Código Fiscal. Ok, todo bien, Jonathan, gracias. Mario Pérez, gracias. Imelda, se escucha y se ve bien, muchas gracias. Fabiola Pérez, muchas gracias. Estimados, aquí por comentarme. Entonces, ahí está esta regla. Vamos a la siguiente regla. El transitorio era lo que les comentaba. En el caso de las personas morales, el artículo 20 transitorio de la miscelánea fiscal para 2024 señala que para los efectos del artículo 214 de la ley de renta, que es el de estos contribuyentes del reciclo de personas morales, aquellos contribuyentes que dejen de tributar en este régimen deberán presentar a más tardar el 31 de enero de 2024 el aviso de actualización de actividades económicas. Entonces, que por ahí la autoridad también tiene cierta potestad, cierta atribución de hacer modificaciones de manera automatizada,
pero aquí en el transitorio les hacen la precisión a las personas morales. Recordemos que en el caso de las personas morales, si ellas rebasan el importe permitido para tributar en el régimen simplificado de confianza, que si no me recuerdo son los 35 millones de pesos, si rebasan ese importe, no es que de forma inmediata a partir del mes en que lo superen ya se cambien al título 2. No, los contribuyentes, personas morales que dejen de reunir las características para tributar en el reciclo, deberán hacerlo a partir del ejercicio siguiente a aquel en que pues oye, rebasé los 35 millones en la mitad del año, pues ya me cambio al título 2. No te cambias, concluyes el ejercicio fiscal en el régimen simplificado de confianza y a partir de enero del ejercicio subsecuente tendrás que hacer tu aviso de actualización de actividades económicas y en su caso ubicarte en el régimen que te corresponda, en el título segundo, pues, por ejemplo, de la ley del impuesto sobre la renta, a fin de cumplir con sus obligaciones de acuerdo al régimen que les corresponda. Ahí está, las personas morales que ya no reúnen las características para tributar en el reciclo, sí deben de presentar su aviso de actualización de actividades económicas a más tardar el 31 de enero del 2024. ¿Ok? Y en tratándose de aquellos contribuyentes que a partir del 1 de enero de 2024 deban cumplir con sus obligaciones en términos del régimen simplificado de confianza de personas morales, deben presentar a más tardar el 31 de enero de 2024 el aviso de actualización de actividades económicas. Igual, aquellas personas morales que ahora van a tributar a partir del 2024 en el régimen simplificado de confianza deben de hacer su aviso de actualización de actividades económicas para tributar en el reciclo. Una duda, ¿qué pasa con los CFDIs emitidos con el régimen anterior? Con el régimen anterior. Bueno, en el caso de los CFDIs, recordemos que pues, se puede hacer la sustitución. No se puede hacer la sustitución. Ahorita de bote pronto, Mario, no tengo alguna disposición que señale un procedimiento puntual que se debería hacer, pero en su caso, pues yo recomendaría hacer la sustitución con el régimen correcto, ¿no? Con el régimen correcto, si presentaste hasta posteriormente el aviso y ya te ubicaste en un nuevo régimen, hacer la sustitución en el régimen adecuado, ¿no? Por un error, en este caso, sería la sustitución del CFDI. ¿Ok? Y pues bueno, gracias Mario por tu comentario. Ejercicio de la opción por el total de actividad. Igual, permanece la regla de operación que no permite que se... Fíjense, una precisión importante. Aquellos contribuyentes, personas físicas, que reúnan las características para tributar en el reciclo, pero que también o a su vez obtengan ingresos mediante plataformas tecnológicas, no pueden tributar en el reciclo. No pueden tributar, no puede haber esa convergencia. Si tienes plataformas tecnológicas, tendrías que tributar en actividad empresarial y tendrías que tributar en los ingresos mediante plataformas tecnológicas. Es decir, tendrías que tributar en términos del capítulo 1, perdón, la sección 1 y la sección 3 del capítulo 2 del título 4, que sería actividad empresarial y profesional y plataformas tecnológicas. No podrías tributar en la sección 4. ¿Qué nos dice la regla 3.13.3? Para los efectos del artículo 113 de la Ley de Renta, las personas físicas que opten por tributar conforme al régimen simplificado de confianza deberán hacerlo por la totalidad de sus actividades empresariales, profesionales u arrendamiento. Recordemos que ya se incluyó como parte integral del régimen simplificado de confianza que aquellas personas físicas que están en arrendamiento puedan tributar en este régimen simplificado de confianza. Es por el total de sus actividades. No es que digas actividad empresarial y profesional, reciclo y arrendamiento en arrendamiento. No. Otorgamiento o goce temporal, actividad empresarial y profesional, todo en el régimen simplificado de confianza. Y posteriormente nos menciona que las personas físicas que de conformidad con el artículo 113A, primer párrafo, estén obligadas al pago del ISR de plataformas tecnológicas y similares, nos señala y que además obtengan ingresos por actividad empresarial, profesional o arrendamiento, no podrán tributar en términos del régimen simplificado de confianza, es decir, no podrán tributar en términos de la sección 4 por los referidos ingresos. Oye, tengo ingresos por plataformas tecnológicas, pero pues también tengo ventas físicas. ¿Voy a tributar en reciclo y plataformas tecnológicas? No, la autoridad no lo permite. La autoridad, no permite que tengas este beneficio de tributar en el reciclo. Es básicamente para aquellos que llevan a cabo negocios a través de modelos convencionales de negocio
es decir, que no sean plataformas tecnológicas y no permite la convivencia. Ahí la autoridad lo precisa. ¿Ok? Entonces, continuamos aquí con esta regla. Determinación, esto es lo que les comentaba. ¿Qué pasa si yo soy persona física? ¿Y qué pasa si a mitad del ejercicio fiscal, qué sucede si a mitad del ejercicio dejo de reunir las características para tributar en el régimen simplificado de confianza? Permanece esta regla de operación en la cual señala que el contribuyente que se ubique en los supuestos para dejar de tributar en el reciclo deberá realizar de manera retroactiva todas las determinaciones de impuestos sobre la renta en términos del régimen fiscal que corresponda, ya sea actividad empresarial y profesional o ya sea arrendamiento. Tenemos esta regla, la regla 3135, se intitula Determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al reciclo. Y nos señala que para los efectos del artículo 113, tercer párrafo de la ley, no serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones del reciclo en el año de tributación en el que se dé cualquiera de los supuestos establecidos en el propio precepto. Es decir, aquellas contribuyentes personas físicas que dejen de reunir las características para tributar en reciclo en cualquier parte del ejercicio, no les será aplicable por todo. Continúa, permanece esta regla, hay que ser reiterativos, hay que mencionarlos. Y estas personas físicas deberán presentarse el aviso de actualización de actividades económicas con la finalidad tributaria en el régimen que les corresponda, el régimen correcto, ya sea actividad empresarial y profesional o ya sea arrendamiento. Y en el mes en el que se actualiza cualquiera de estos supuestos, los contribuyentes, fíjense, esto es importante, se tienen que regresar. Si ya venías tributando en el reciclo, enero, febrero, marzo, abril, y en octubre se actualiza alguna de las hipótesis para ya no poder continuar tributando en dicho régimen, los contribuyentes primeramente presentan su aviso y en el mes siguiente van a presentar todas las declaraciones de los meses del ejercicio, enero, febrero, marzo, abril, y determinar sus pagos provisionales de conformidad con los dispuestos ya sea en el artículo 106 si eres actividad empresarial y profesional o en el artículo 116 si eres arrendamiento, pudiendo disminuir los pagos de renta que ya en su caso hubieras efectuado a efecto de evitar una doble imposición, una doble tributación, pudiendo disminuir los pagos de ISR que seguramente serían mínimos, porque recordemos que son tasas impositivas muy laxas, directo al impuesto, al ingreso efectivamente cobrado en términos del CFDI. Entonces te tienes que regresar y tienes que presentar declaraciones complementarias en el régimen de actividad empresarial o de arrendamiento y determinar tu impuesto con base en la tarifa. Ingreso, deducción, tarifa, lo que determine será tu pago provisional y que, ojo, se consideran presentados en este caso en tiempo y vas a tener que pagar las diferencias. Entonces, ahí atentos, abusados, las personas físicas que se encuentren en esta situación, en este supuesto, porque en el entendido de que el reciclo es un régimen preferencial que otorga una serie de prerrogativas, si al final, al 15 de diciembre del año de que se trate, sales, ya la autoridad no te lo permite. Esto no estoy diciendo que la autoridad de manera automatizada lo haga, pero si te detecta que omitiste llevar a cabo de manera correcta el cumplimiento de la obligación, pues podría llevar a cabo, pues vaya, están a salvo sus facultades de comprobación. Pero ahí está, para que tengamos pues tengamos presente cuál es el proceder del contribuyente. ¿Ok? Pagos mensuales del régimen simplificado de confianza. ¿Se acuerdan que yo les comentaba al inicio de la charla que, bueno, lo que busca la autoridad es ya automatizar sus procesos, ya con base en los FDIs, tener una fiscalización mucho más eficaz, mucho más efectiva? Bueno, pues claro, claramente, recordemos que en el caso de los regímenes simplificados de confianza o en el caso de estos contribuyentes, viene prellenada la información, viene prellenada la declaración mensual, ya con base en los FDIs emitidos con clave PUE, con clave pago en una sola exhibición, y ya viene en automático y te da todavía la opción para que coloques algunos ingresos no considerados en el llenado. Y por eso permanece esta regla, la 3.13.7, la cual señala que para los efectos del artículo 113, las personas físicas que tributen en el reciclo deben presentar el pago mensual a través de se llama ISR Simplificado de Confianza, es la plataforma contenida en la página electrónica, y dicha declaración estará prellenada con la información de los FDIs tipo ingreso, egreso y pago. Es decir, viene esta automatización de parte de la autoridad de tratar de tener un mayor control en medida de lo posible de las contribuciones que causen los contribuyentes, de los impuestos, vaya. Ok, aquí, ojo, menciono aquí al final
Permanece la regla de operación que prevé la obligación de empezar a pagar el ISR cuando los contribuyentes del sector primario, personas físicas, excedan los 900,000 pesos. Y que los RIF que se incorporen a Reciclo nunca podrán volver al régimen de incorporación fiscal. ¿Qué pasa? Por ahí existe la prerrogativa en el artículo 113, en el 9º párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, que aquellas personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza y que sus ingresos en el ejercicio no excedan de 900,000 pesos, deberán pagar, pero fíjense lo que señala en su momento la regla. Y ahorita voy a ver el artículo. Vámonos primero al artículo, vámonos al 113, vamos a ese 9º párrafo. Me di la tarea de colocarlo porque, vaya, yo pensaría, o haciendo una interpretación estricta de aquellas disposiciones que establecen cargas a los particulares o los que establecen excepciones a las mismas son de aplicación estricta, yo veo que el artículo 113, en su 9º párrafo, señala que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a estas actividades del sector primario, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 900,000 pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. Es la facilidad para estos contribuyentes. En caso de que los referidos ingresos excedan dicho monto, y fíjense lo que señala, a partir de la declaración mensual correspondiente, se deberá pagar el impuesto conforme al título cuarto, capítulo 2, sección cuarta de esta ley. Es decir, se deberá pagar conforme al reciclo, se deberá aplicar la tarifa, vamos a poner la tabla de las tasas que correspondan, pero señala a partir de la declaración mensual. Yo les mencionaba también al inicio que tratándose de aquellas disposiciones que establecen cargas a los particulares, no se podrá hacer una interpretación diversa o no se podrá aplicar alguna carga adicional a la que no esté prevista en las leyes fiscales. Yo creo que aquí estamos en ese supuesto, porque aquí nos señala que en el caso de que los ingresos referidos excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el impuesto. Yo entiendo, lo interpreto de esta manera, que a partir de la declaración, a partir del momento en que se exceda, se tiene que pagar el impuesto, pero no me hace, al menos yo así lo entiendo, al menos así yo lo percibo, yo lo interpreto, no me hace una precisión de que yo tenga que de manera retroactiva considerar la totalidad de los ingresos desde el inicio del ejercicio. ¿Sí me explico? Sino que aquí señala que a partir de la declaración mensual, sí, hay una regla que te regresa y te dice que la totalidad, y por eso lo menciono. Y ahorita lo voy a comentar la regla. Ahora sí que ya queda a criterio del contribuyente, ya queda a criterio de cada persona física que en su caso se ubique en esta hipótesis, en este supuesto, pero yo considero que es una regla que establece cargas a los particulares, que es de aplicación estricta y que debería seguirse a lo que señala la interpretación jurídica de las normas fiscales en términos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahí nos dice, en caso de que los referidos ingresos excedan de dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente, se deberá pagar el impuesto conforme al título cuarto, capítulo segundo, sección cuarta de esta ley, es decir, conforme al régimen simplificado de confianza. Y luego sí nos dice, en los términos que determina el SAT mediante reglas de carácter general, sí, pero sería o debería ser, y es lo que yo mencionaba, está la cláusula habilitante, pero debiera ser a partir del momento en que excedes, ¿no? Entonces, por ahí ya, pues en el caso del reciclo, primeramente entendería lo que te señala, que te excluye del régimen y que en el mismo ejercicio, si te saliste del reciclo, pues te tienes que regresar a hacer tus complementarias de actividad empresarial o de arrendamiento. Pero la exención del agape, si se supone que lo que se busca es incentivar a estos productores, se supone que el interés común, el bienestar común debe estar incluso por encima o ponderarse sobre los intereses económicos del Estado, pues vaya, un contribuyente, entonces, que es agape, que tiene 901,000 pesos, ya le vas a hacer que pague por los 901,000 pesos. Ahí yo siento que existe una cierta incongruencia, porque sí, la autoridad dice que por la totalidad. Ahorita vamos a ver las reglas, pero déjenme regreso a la regla que les estaba comentando, en la cual señala que la regla 3.13.10, que para los efectos del artículo 113, 9º párrafo, las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900,000 pesos deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda. Eso dice la regla 3.13.10 y creo que ahí concuerda, ahí empata con lo que señala el 113, pero lo que ya no empata es la siguiente regla, a ver si la tengo aquí.
que es la regla 31326. La regla 31326 de la miscelánea fiscal, que nos señala exención para declaraciones mensuales y anual para las personas físicas que se dediquen exclusivamente a estas actividades. Y aquí nos señala que que tienen la opción de no presentar las declaraciones mensuales y anuales, es primeramente la facilidad. Recordemos que estos recicos que se dedican a actividades del sector primario, que no excedan de 900,000 pesos de ingresos, tienen esta prerrogativa, esta facilidad de incluso no presentar declaración mensual ni anual, siempre y cuando no excedan del importe de los 900,000 pesos. Existe esa facilidad. Ahora bien, el segundo párrafo es el que sí me causa mucho ruido y que está y que permanece y está desde el 2023, que señala que cuando los ingresos de los contribuyentes excedan de la referida cantidad, deberán de presentar las declaraciones mensuales a partir del mes en que esto suceda. Creo que está bien, hasta ahí. Pero luego dice, asimismo, deberán presentar las declaraciones de los meses anteriores y en su caso realizar el pago del impuesto, los cuales te tendrán por cumplidos en tiempo. Es decir, dice que tienes que presentar las declaraciones de los meses anteriores, ¿no? O sea, es decir, que señala que tienes que presentar las declaraciones de todos los meses. Entonces, siempre que se presenten en la fecha que deben realizarse el pago que excedieron la cantidad señalada, es decir, que te tienes que regresar, ¿no? Y aquí comento, permanece la regla de operación que obliga a los reciclos que obtengan ingresos por actividades del sector primario y que excedan los 900,000 pesos de manera retroactiva. Antes regla 31328. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y ahora viendo las facilidades, reiterando, ¿qué contribuyentes también se encuentran eximidos del envío de la contabilidad electrónica y de la declaración informativa de operaciones con terceros? Tenemos que los reciclos, al igual que los de actividad empresarial y arrendamiento, que no exceden los 4 millones, al igual que los RIF, en este caso el régimen simplificado de confianza, no tienen la obligación de enviar contabilidad electrónica ni presentar la DIOT. Ahí está, permanece la regla de operación que prevé que estos contribuyentes están relevados del envío de la contabilidad electrónica y de la DIOT. Antes regla 31317, ahora regla 31316. Ahí está, los reciclos no están obligados ni a enviar contabilidad electrónica ni DIOT. Entonces, en resumidas cuentas, ni reciclos, ni RIF, y en el caso de personas físicas con actividad empresarial y profesional y arrendamiento, siempre y cuando estas no excedan de 4 millones, tampoco están obligados a enviar contabilidad electrónica y DIOT. Ahí están esas reglas, las cuales ya comentamos previamente. ¿Ok? Y recordemos también que la autoridad ahora se le han dado ciertas atribuciones, ciertas facultades, igual mediante reglas de carácter general, de actualizar el padrón de contribuyentes y del cual por acto administrativo, por acto de autoridad, pues vaya, en caso de que el contribuyente incumpla de la obligación de presentar su declaración anual al entender que es una prerrogativa, que es un beneficio tributar en el RIF, la regla 31332 permanece, antes regla 31334, permanece la regla de operación que prevé que los reciclos, personas físicas, no presenten la declaración anual, que no presenten la declaración anual, podrán ser dados de baja de dicho régimen. ¿Qué nos dice la regla? La regla 31332. Para los efectos de los artículos 113 y vienen los numerales y demás, cuando los contribuyentes incumplan con la presentación de la declaración anual, la autoridad fiscal podrá actualizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio que corresponda o desde el mes en que inician operaciones, conforme a lo referido en título cuarto, capítulo 2, secciones 1 o capítulo 3. Es decir, si una persona física no presenta su declaración anual, la autoridad puede hacer de manera automática la actualización de obligaciones y mandarlo a actividad empresarial y profesional o al régimen de arrendamiento. Nidia, buenas tardes. Tengo una duda. Tengo un cliente Agape que no rebasó los ingresos y por no presentar declaración anual y los pagos profesionales no activa ingresos exentos. Entonces considero que no debió presentar declaración anual. Es correcto, Nidia, es correcto. De hecho, si el contribuyente es, y aquí lo acabamos de comentar, Nidia, si el contribuyente es una persona física, reciclo, Agape o actividades del sector primario, dicen, nos tenemos la facilidad de no presentar la declaración, ¿verdad? De no presentar la declaración mensual ni la anual, en términos de la regla 31326, siempre que emitan los FDIs por las actividades correspondientes. Es decir, la autoridad lo va a cotejar con los comprobantes fiscales, ¿ok? Sí. Y lo enviaron a actividad empresarial. Yo considero, Nidia, no entiendo por qué lo hayan enviado a actividad empresarial.
yo considero que aquí o puedes presentar un caso de aclaración o el propio aviso de actualización de actividades económicas, no sé si te permita la plataforma para que lo reubiques en el régimen simplificado de confianza, porque pues vaya, no tendrían por qué haberlo modificado a dicho régimen, al régimen de actividad empresarial, va a perder las prerrogativas del régimen simplificado de confianza. Ahí están las reglas de operación en las cuales te puedes soportar y pues te recomendaría en su caso, si no, presentar una aclaración directamente ante el SAT, ¿no? Ahí por medio del portal. Sí, porque luego hay muchos movimientos que no corresponden y la autoridad está haciendo estas adecuaciones. ¿Ok? Ojo, vamos con algunas modificaciones en términos de la regla 3.1333. Cancelación de CFDI global del reciclo. La regla, antes era la regla 3.1335 y menciono al calce de la diapositiva. Se modifica la regla 3.1333 a efecto de prever que la cancelación de los CFDI que expidan los reciclos podrá hacerse hasta la presentación de la declaración anual y no el día 17 del mes posterior, ante regla 3.1335. Anteriormente, en la resolución miscelánea fiscal 2023 venía esta disposición o esta regla señalaba que los contribuyentes del reciclo debían o tenían que hacer la cancelación de los FDIs globales a más tardar el día 17 del mes posterior al que correspondiera. Pero vaya, pues, o sea, el contribuyente no puede tener al dedillo muchas veces la información idónea para decir, bueno, voy a proceder con la cancelación. Entonces se modifica esta regla, y ahora es la regla 3.1333, en la cual nos señala que para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo, y 113G, fracción quinta, segundo párrafo, los contribuyentes que tributan en el reciclo podrán cancelar los FDIs globales que emitan a más tardar en el mes en cual deban presentar la declaración anual, es decir, en abril. Tienen todo este periodo, enero, febrero, bueno, estamos hablando de la del 2024, ojo, atención, al inicio yo les decía, la miscelánea fiscal es de vigencia anual y ahorita estamos hablando de la 2024. Entonces, la 2024, que es la anual que se presentará en 2025, los contribuyentes ya tienen todo ese espacio, tienen todo ese tiempo para hacer la cancelación. Se hizo esta adecuación y pueden cancelar los FDIs globales a más tardar en el mes en cual se tenga que presentar la declaración anual. Anteriormente era el día 17, venía muy restringido y actualmente ya nos habla o nos menciona que es a más tardar cuando se tenga que presentar la declaración anual. Se modificó esa regla y igual la suspensión, la autoridad, si ve inactividad de parte del contribuyente, podrá llevar a cabo una suspensión de actividades. Si ve que el contribuyente hay inactividad, no ha emitido comprobantes fiscales, no ha presentado pago, declaración mensual o declaración anual, puede hacer la suspensión en el Registro Federal de Contribuyentes de aquellas personas físicas que no estén teniendo movimiento, que no estén teniendo actividades. Aquí nos lo señala la regla 3.1334, anteriormente regla 3.1336, en la cual señala que para los efectos del artículo 113 y demás numerales, aquellos contribuyentes que tributen en reciclo, que no hayan emitido comprobantes fiscales, que no hayan presentado declaraciones mensuales o declaración anual del ejercicio 2023, la autoridad podrá suspenderlos en el RFC sin que medie solicitud del contribuyente. Es decir, este contribuyente está activo, pero no presenta declaración mensual, no presenta declaración anual, no expide comprobantes fiscales, la autoridad podrá de manera automatizada hacer la suspensión de del contribuyente, y aquellos contribuyentes que sean suspendidos pueden hacer la reanudación de actividades, ¿no? Es decir, no habría, o estaríamos en entendido que no debería haber mayor problema. Mario Pérez, una persona física es agape, pero tendrá ingresos por comisionista. ¿Dónde es conveniente tributar? No rebasará los 3,5 millones de ingresos. Ok, es agape y bueno, es que recuerda, Mario, que para efecto de la facilidad de la vamos a llamarle la exención o del no pago de los 900 de los ingresos por por actividades del sector primario, deben ser única y exclusivamente dichas actividades. Debe haber cierta exclusividad de esos contribuyentes, pero aquí me comentas que además va a ser comisionista. Yo recomiendo, en estos casos, que el contribuyente tribute en el reciclo de cualquier manera. Sí, a lo mejor le van a grabar la totalidad de los ingresos porque no estaría cumpliendo la condición de tributar únicamente como sector primario o ingresos del sector primario, sino también como comisionista. ¿Por qué? Porque independientemente de que tengas que acumular la totalidad de los ingresos de ambas partes,
tanto de comisionista como de agape en el reciclo, la tasa sigue siendo muy laxa, sigue siendo muy baja. La carga administrativa es mínima en el caso de los contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Es una prerrogativa, es una dádiva realmente muy, ¿cómo llamarlo? Muy noble de parte del legislador este régimen simplificado de confianza. Entonces, sí, no rebasará, pues claramente te recomiendo que estés en el reciclo, Mario. Nidia, perdón, una duda, la misma regla 3 habla de no presentar la declaración mensual anual, pero no me comentaron en el SAT que aplica para nada más ISR, que de IVA sí se presenta. Bueno, es que el caso, estamos hablando que las declaraciones, hola Nidia, a ver, déjame regreso a la regla. Miren, recordemos que en el caso del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se calcula por ejercicios fiscales, ¿no? Y aquí nos habla, y cuando hablamos de régimen, hablamos de regímenes para efecto de impuestos sobre la renta, Nidia. Cuando hablamos de IVA, no hablamos de regímenes fiscales. La causación en IVA es igual, pero por la realización de actos o actividades. Entonces, en IVA tú sí tienes que presentar tus declaraciones mensuales definitivas, independientemente de que seas persona física, independientemente de que seas persona moral, independientemente de que seas reciclo, independientemente de que seas actividad empresarial y profesional, o que seas arrendamiento, o que seas el régimen que gustes y mandes, siempre y cuando, si tú estás obligada, cuando hablamos de regímenes fiscales, hablamos de renta, hablamos de ISR. En IVA no vamos a encontrar regímenes fiscales. En IVA encontramos realización de actos o actividades y las personas físicas y morales pueden causar el IVA por la enajenación de bienes o prestar servicios u otorgar el uso o goce temporal de bienes. Claramente las tienes que presentar, e incluso el mecanismo para el cálculo y la determinación del impuesto es independiente de renta. Oye, pero que no deduzco en renta, no acredito en IVA. No, sí, claro que acreditas. ¿Sí? No lo aplico en renta, pero sí acreditas en IVA. ¿Por qué? Porque a lo mejor la erogación que realizaste, el gasto, la compra, la inversión, tiene una estricta relación con la actividad económica que desempeñas o los actos o actividades por los cuales causas IVA. Entonces, claramente es independiente. Sí tienes que presentar impuesto al valor agregado. Aquí estamos hablando de regímenes fiscales. Regímenes renta, IVA, es actos o actividades. Ok, sí, claramente, Nidia. Ok. Mario Pérez, reciclo, ¿no? Reciclo lo que te comentaba. Ok. Entonces, vamos a continuar. Me avanzo un poquito más. Ok, otras dos reglas que se adicionan. Vamos a culminar con estas reglas que se adicionan. Ya nos queda poco tiempo. Dos reglas que se adicionaron en el capítulo 3.13 de nada, ni día a la orden. Plazo para habilitar el buzón tributario en el reciclo. Ojo, aquí el buzón tributario, si bien es cierto, yo lo comentaba al inicio que incluso viene ya tipificado como conducta infractora. Aquí ya les están obligando a los contribuyentes del reciclo, en este caso las personas físicas, que deben de tener habilitado a más tardar dentro de los 2 meses siguientes aquel que presenten su aviso en el RFC, es decir, a partir de que inicien a tributar en el régimen simplificado de confianza, a más tardar dentro de los 2 meses subsecuentes tienen que tener habilitado el buzón tributario. Reitero, para que la autoridad pues tenga esa posibilidad de tener ese acercamiento, de poder gestionar más fácilmente con los contribuyentes, de poderlos requerir, de poderlos, pues vaya, enviarles mensajes de interés, poderlos tener de forma mucho más asequible. Entonces, ahí está, se adiciona la regla 3.1336. No dice, no habla de consecuencias, pero muy seguramente por ahí adicionarán en alguna modificación que en caso de que el contribuyente no haya habilitado el buzón tributario, podrán, en su caso, la autoridad hacer la actualización o la habilitación, no lo sé, o cambiarlo de régimen fiscal, que no debiera ser porque vaya, para tributar en el reciclo, en la ley del impuesto sobre la renta, no viene como condición que tengas habilitado el buzón tributario. Es una obligación general. Si la autoridad, lo que debiera hacer la autoridad en caso que detecte que un contribuyente no haya habilitado el buzón tributario, en vez de sacarlo, quitarlo de un régimen fiscal que le da la ley del impuesto sobre la renta, sería multarlo, ¿verdad? Multarlo porque tiene esa atribución, tiene esa potestad, está el 86C y el 86D del código. Entonces, yo creo que una regla que señalara una consecuencia de ya no poder tributar en el reciclo por no habilitar el buzón tributario sería inaplicable, porque si el contribuyente no habilita el buzón tributario, pues la autoridad lo puede sancionar, lo puede multar, ¿no? Hay otros medios de notificación. Si te vas al 134 del código, la autoridad te le puede notificar la multa, la sanción de manera personal, pero es una manera de constreñir, de presionar, de pisar a los talones al contribuyente y de manera paulatina incorporarlos. Por ahí en los transitorios dicen que ya casi de manera automatizada van a multar contribuyentes. Algo así viene ahorita en las disposiciones transitorias, ahorita lo comentamos, ¿no? Ok, con esto no estoy diciendo que no lo hagan. Hay que habilitar su buzón tributario, pero lo que yo comento es que una consecuencia
de excluir o eximir al contribuyente del régimen del reciclo sería inaplicable, ¿no? Para eso están sus facultades sancionadoras de la autoridad fiscal. Igual, firma electrónica. A más tardar dentro de los 2 meses siguientes, aquel que estés tributando en el reciclo, persona física, tramita tu certificado de firma electrónica en términos de las fichas de trámite 105 y 106, diagonal CFF del Código Fiscal de la Federación. Se adiciona esta regla 3.13.37. ¿Ok? Y vamos a finalizar con las disposiciones transitorias. Perdón, ahorita a lo mejor ya me fui un poquito más rápido. Vamos a finalizar con las disposiciones transitorias de la resolución. Algunas, no todas, es un pequeño extracto que quiero que comentemos. Y nuevamente, antes de continuar, los invitamos a que se suscriban a PAF Electrónica Plus. Ahí está, puedes imprimir tu revista, llevarla contigo a todas partes, puedes imprimir todos los ejemplares por tan solo 2,890 y además sin costo la aplicación Casia Creaciones, ¿no? Los invitamos, ahí pueden buscar en internet Casia Creaciones, en Facebook Casia Creaciones o Revista PAF, para que se puedan, pues vaya a formar parte de nuestro grupo de suscriptores. ¿De qué es, Tenilla? A la orden, ahí estamos, igual, vamos a ver ya nada más algunas pequeñas disposiciones transitorias. Ojo, primero, la vigencia de la miscelánea fiscal es anual. El primero, la presente resolución entró en vigor, ya no, ahí decía entrará porque se publicó el 29 de diciembre, entrará en vigor el 1 de enero del 2024 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2024. Y ojo, 17K, uso del buzón tributario, autoridades como el Infonavit, Profeco, Conagua, así como autoridades locales de las entidades federativas podrán... fiscales de las entidades federativas podrán hacer uso del buzón tributario para notificar actos o resoluciones administrativas a partir del 31 de diciembre de 2024. Por ahí escuchaba que hay una extensión de un año más para estas autoridades, para estos organismos. Pues no para todos, porque la miscelánea fiscal del 2023 incluía al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social y también a estos otros que menciona aquí. Y la anterior decía lo mismo, pero incluía al IMSS. Y decía que a partir del 31 de diciembre del 2023 podían notificar por medio del buzón tributario. ¿Qué interpreto con esto? Que desde ya, salvo estos organismos, estas autoridades que aquí se indican, el SAT pues ya lo hace claramente, pero el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, considero que ya también va a estar notificando por buzón tributario en términos de las disposiciones transitorias de la miscelánea fiscal 2023, porque aquí ya no viene el IMSS. Aquí viene nuevamente el Infonavit, Profeco, Conagua y las entidades federativas que llevan a cabo actos de fiscalización van a poder notificar por buzón tributario a partir del 31 de diciembre de 2024. El IMSS, considero yo que ya a partir de ya puede empezar a notificar por buzón tributario, al igual que el SAT, ¿verdad? Ok, y aquí está lo que es ya quieren decir, oye, mira, ¿sabes qué? De una vez te comento que de manera, perdón por la expresión que voy a emplear, vamos a arrasar parejo. Y a partir del 2025, aquellos contribuyentes que no hayan habilitado o registrado sus medios de contacto, les será aplicable lo señalado en el artículo 86 del Código. Ah, caray, ya de manera automática nos van a sancionar, nos van a multar. Bueno, es una sanción, es un acto de molestia. La autoridad pues te lo tendría que notificar, ¿verdad? Te lo tiene que notificar, te lo tiene que fundamentar, te lo tiene que motivar. No es nada más de que por la miscelánea fiscal ya la multa nos va a llevar en automático a todos. No, tiene que llevar a cabo, es un acto administrativo, es un acto de molestia, tiene que reunir ciertos requisitos, ahí revisen el 16 constitucional, el 38 del Código Fiscal y pues la autoridad, el 134, 135, y la autoridad tendría que agotar ciertas formalidades para poder sancionar al contribuyente. Pero ojo, atención, es una manera de constreñir, decir al contribuyente, ya vamos a empezar a sancionar contribuyentes, ¿ok? Sexto, ok, aquí lo que señala lo de la compensación universal, recordemos que desde el 2018 desaparece la compensación universal y bueno, aquellos saldos que estén pendientes de compensar se podrán seguir aplicando a más tarde el 17 de enero del 2024, conforme a la regla 2.13.10 de la miscelánea fiscal que estuvo vigente hasta el 2023. Por ahí viene que aquellos saldos que fueron, recordemos que a partir del 2018, por temas referentes a tráfico de comprobantes y defraudación fiscal y demás, se eliminó la famosa compensación universal. Y bueno, aquellos ya pasan 5 años del 18, estamos 19, 20, 21, 22, 23, ya hasta el 17 de enero
presenten su compensación en términos de la regla 2310 de la miscelánea fiscal 2023. Séptimo, los contribuyentes obligados a expedir CFDI a la carta aporte. Ya viene una versión, recordemos que está la versión 3.0, pero hay un periodo de transición y se podrá converger, se podrá expedir la carta aporte, podrá todavía con algunos errores y demás. La versión 2.0 hasta el 31 de marzo del 2024, es decir, enero, febrero o marzo, todavía este periodo se puede emplear la versión 2.0 de la carta aporte. ¿Ok? Los contribuyentes que utilicen mis cuentas, los contribuyentes del RIF, recordemos que yo les hablaba que en esta charla mencionábamos las reglas de operación del RIF, van a poder continuar pidiendo sus facturas, sus CFDI a través de la aplicación Factura Fácil y Mi Nómina durante todo el 2024, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, haciendo uso de la facilidad de sellar el CFDI sin contar con un certificado de firma electrónica ni con un certificado de sello digital. Entonces, ahí están los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que continúan tributando en este régimen, pueden continuar haciendo el uso de mis cuentas. El 12º transitorio. ¿Ok? Y aquí están las reglas de operación. Aquellos contribuyentes del RIF van a continuar aplicando aquellas reglas que estuvieron vigentes hasta la miscelánea fiscal del 2021. El artículo 23º transitorio así nos los señala. ¿Sale? Entonces, todos aquellos contribuyentes del RIF van a estar aplicando aquellas disposiciones que continúen y que se estén tributando todavía en este régimen, van a continuar aplicando las disposiciones que estuvieron vigentes tanto en miscelánea como en ley, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Ok? Espero que este extracto, digo, me fui un poquito ya más rápido, espero que este extracto, estos comentarios de estas reglas de la resolución miscelánea fiscal para 2024, pues bueno, les sean de utilidad. Fue un resumen que hacemos con mucho gusto para compartirlo con todas las personas pues, que nos sintonizan, que nos acompañan. Y pues vaya, en estas 2 horas quisimos comentarlos. Es mucha información, son muchas reglas. Probablemente por ahí en fechas próximas hagamos algún curso, propiamente nada más a lo mejor de reciclo, propiamente a lo mejor nada más reglas de operación en materia de comprobación fiscal, o en materia de fiscalización entre comillas, porque más bien lo que está haciendo aquí la autoridad es exhortar, crear percepción de riesgo, invitar, comunicar a los contribuyentes, y fíjense cómo va encaminado todo esto, ¿verdad? Con CFDI, habilitar buzón tributario, para que la autoridad tenga acceso cada vez de manera mucho más asequible para con los contribuyentes. Y por, perdón, me agarró aquí la tos. Y pues vaya, no me queda más que agradecerles el favor de su atención a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, estimados. Sara Fernández, muchas gracias a usted, gracias Sara. Jonathan González, sí, yo creo, no sé, si nos envían algún correo a Acacia Creaciones, ahorita les indico, o les coloco el correo de un servidor. Miren, el correo de un servidor es joan.valtierra, o déjenos sus correos en los comentarios del curso. Déjenos sus correos, más bien, vamos a hacerlo de esta manera, perdón, para facilitarlo. Déjenos sus correos en los comentarios del curso para poderles compartir el material. ¿Ok? Enrique Rojas, excelente, mejor año. Igualmente, Enrique, feliz año. Gracias, Nidia. Es un gusto para un servidor haber estado el día de hoy compartiendo con ustedes la charla, y veo que ya están por ahí colocando los correos. Muchas gracias. Déjenos ahí sus correos para poderles compartir este material, y en breve se los hacemos llegar. ¿Ok? Muchas gracias, Fabiola, Patricia, Edith, Jonathan, por el favor de su atención. Les mando un afectuoso saludo y nos estamos viendo en posteriores ocasiones. Hasta la próxima.